Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video cómo es la receta oficial del dólar electoral, la receta típica para manejar el dólar oficial en los años electorales que aplicó en su momento el kirchnerismo en el 2011, en el 2013, en el 2015 y también Mauricio Macri en el 2017, la estrategia de atrasar el dólar oficial para tratar de desacelerar la inflación y de esa manera generar una mejora en el poder adquisitivo salarial y algún tipo de reactivación del consumo en los meses previos a la elección. Y también les voy a explicar en este video cuál es, desde mi punto de vista, el margen de maniobra que tiene justamente en el año electoral la política económica y por qué, más allá de que los expertos ya están preanunciando una segunda ola de COVID en la Argentina, como está ocurriendo en el resto de los países de la región, fundamentalmente en Brasil, pero también en Chile, en Uruguay y en otros países cercanos. Bueno, como más allá de esa segunda ola, que todos dicen que tarde o temprano va a llegar, el gobierno no cuenta con margen para volver a cerrar la economía, como ocurrió el año pasado, en abril y mayo, en plena primera ola de la pandemia. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les recuerdo que pueden consultar nuestra página web planem.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com y ahí van a tener todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas. Si quieren comunicarse conmigo, lo hacemos a través de los comentarios aquí abajo en YouTube. Los leo atentamente para poder de ahí sacar nuevos temas para los videos y si no, directamente a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Hace rato venimos contando en este canal que el gobierno tiene una estrategia, una receta para el año electoral en términos de manejo del tipo de cambio oficial. Y esa receta de alguna manera fue confirmada en estos días por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista que dio y dejó bien en claro cuál era la estrategia para tratar de desacelerar la inflación en los próximos meses de cara a la elección de octubre. Dijo Guzmán, fíjense textualmente, la tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios, la inflación se va a ir reduciendo mes a mes. Y después agregó Guzmán, tenemos una meta de depreciación del tipo de cambio oficial de alrededor del 24%, sigue sosteniendo la meta inflacionaria del 29% para este año que está en el presupuesto, que obviamente es muy difícil de conseguir, pero el punto acá interesante es que dice que tienen la meta de depreciación, es decir, el tipo de cambio oficial este año del 24% y se decidió concentrar en una parte importante de esa suba del tipo de cambio oficial en los primeros meses del año. ¿Qué está queriendo decir Guzmán? Bueno, primero está tratando de explicar este problema enorme que tiene el gobierno, venimos contando que es el talón de Aquiles de toda la política económica, que son los elevados niveles de inflación que se vienen acelerando notoriamente desde octubre del año pasado, cuando se reabre la economía post cuarentena de la pandemia y además cuando se dispara los tipos de cambio alternativos, el blue, el contado con liquidación, el dólar MEP. Bueno, desde entonces es muy clara la aceleración inflacionaria y el tipo de cambio oficial controlado con el cepo no hizo más que acompañar esa suba de precios. Fíjense en este gráfico, se ve claramente la barrita en tono celeste es el tipo de cambio oficial que desde entonces sube más o menos par y paso con la inflación, que se acelera notoriamente desde entonces, 3,8% en octubre, 3,2% en noviembre, 4% en diciembre, 4% en enero y el último dato que conocimos en estos días, el 3,6% en febrero. Fíjense que en todos los casos el dólar oficial ha ido casi acompañando el ritmo de inflación y esto es lo que cambiaría en los próximos meses. Fíjense qué interesante este gráfico que muestra que los precios
se disparan y confirman que hasta ahora el gobierno no pudo usar o no quiso usar el dólar oficial como ancla del resto de los precios de la economía. El índice de precios al consumidor subió febrero de este año, febrero del año pasado, en los últimos 12 meses 40,7%. El dólar oficial subió 43,5%. Los precios mayoristas, que es el dato de enero y febrero, una aceleración muy importante del índice de precios mayoristas, que es el precio de productos salidos de fábrica o directamente el precio de los productores, que está casi corriendo al 48% anual. La canasta de pobreza corriendo al 42,2% anual. La canasta de indigencia, la otra gran preocupación del gobierno, que son directamente los precios de los alimentos básicos, corriendo al 46,4% anual, incluso por arriba del dólar oficial y 6 puntos por arriba de la inflación general. Y en el caso de los materiales de la construcción, que en los últimos 12 meses acumulan una suba del 76,5%. Acá se explica, lo hemos dicho varias veces, por la disparada de la brecha cambiaria. A partir de la reapertura de la economía ha habido un boom de compras de materiales de la construcción que están presionando fuertemente, y esto ha disparado el aumento de precios muy por arriba de la inflación y muy por arriba de la suba del dólar oficial. El gobierno necesita en el año electoral algún tipo de reactivación más sostenida, que se sienta en la calle, más allá del rebote que va a haber respecto al año pasado en términos de lo que se conoce como el arrastre estadístico. Nosotros ya hemos explicado que con los niveles de actividad que se han alcanzado en los últimos meses, aún sosteniendo estos niveles de actividad, congelando el actual nivel de actividad, ha sido tan grande el derrumbe de la economía el año pasado, con la caída del 10%, sobre todo concentrado entre abril y mayo del año pasado, el derrumbe de más del 25% de la economía, que solo con sostener los actuales niveles de actividad, la economía este año va a crecer un 6%, eso se llama el arrastre estadístico, pero esto no significa que eso se sienta notoriamente en la calle, y por eso el gobierno necesita, para que ese crecimiento llegue a los bolsillos y llegue en una mejora en la sensación de la calle, necesita una recomposición del poder adquisitivo de los salarios, que en los primeros meses del año está cayendo por cuarto año consecutivo, 2018, 2019, 2020 y ahora en el 2021. Por eso el gobierno está apostando fuertemente, y lo está explicitando Guzmán, que la única ancla que le queda para tratar de desacelerar el nivel de precios en los próximos meses, acercándonos a la elección de agosto, las PASO y después a la de octubre, es el tipo de cambio oficial. Ahora bien, para lograr que funcione esa receta del dólar electoral en el 2021, como funcionó en su momento en 2011, en 2013, 2015 y también en 2017, es necesario que se den una serie de condiciones. Por un lado, el gobierno tiene a su favor la super soja, la soja cotizando arriba de los $500, claramente es algo que favorece la estrategia oficial. De hecho, ya se está viendo en marzo una compra muy importante por parte del Banco Central de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, y esa compra de dólares se puede hacer también porque junto con la super soja está vigente un cepo cambiario que es cada vez más duro, sobre todo para las importaciones, y eso es lo que le permite en este momento al Banco Central estar acumulando una cantidad récord de dólares en el mes de marzo. ¿Para qué está acumulando dólares el Banco Central? Bueno, para después tener algún margen de maniobra en los meses previos a la elección, por si es necesario abrir un poquito el grifo del cepo cambiario para las importaciones, para de alguna manera poder atrasar el tipo de cambio oficial y que pueda haber algún tipo de mejora en el consumo y reactivación, por ejemplo en bienes durables o en autos o en motos, todos intensivos en dólar oficial, que no solamente requiere que el gobierno pueda atrasar ese tipo de cambio, que ese dólar quede por detrás de la inflación y abarate el precio de esos productos, sino también se requiere que puedas tener disponibilidad de dólares oficiales para poder
importar componentes, insumos o productos que después puedan venderse en el mercado local. Y además, obviamente también ese ancla que quiere usar el gobierno busca desacelerar el precio de los alimentos, clave para sostener una reactivación del consumo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Decíamos entonces que para que funcione el dólar electoral es necesario la super soja con el cepo cambiario que ha venido endureciéndose en los últimos meses. Pero también necesita, y este es el gran interrogante para los próximos meses y el riesgo que supone esta estrategia, en primer lugar, dólares en las reservas del Banco Central, como les decía, para tener cierto margen de maniobra llegados los meses previos de la elección, por si se abre un poco el grifo de la importación y al mismo tiempo el Banco Central tiene que vender dólares en el mercado oficial pasado esta etapa de temporada alta de ingreso de dólares por la cosecha gruesa, estoy hablando a partir de julio, agosto, y el Banco Central tiene algún margen de maniobra para operar vendiendo dólares en el mercado cambiario. En segundo lugar, necesita el gobierno que no se dispare la brecha cambiaria, y esto es fundamental porque si se logra controlar el dólar oficial con el cepo, eso solo puede sostenerse en el tiempo si no hay una disparada de la brecha cambiaria que desbande las expectativas, y para eso es fundamental la expectativa de un acuerdo con el FMI que reduzca sustancialmente el déficit fiscal y la emisión monetaria. Por eso Guzmán no solamente ahora está en Washington en las negociaciones con el Fondo Monetario, sino que mantiene viva la llama, la expectativa, la esperanza de que va a haber un acuerdo con el fondo antes de la elección de octubre, a diferencia de lo que pretende buena parte del gobierno, que dicen no, pasemos el acuerdo para después de las elecciones. Es imposible cerrar un acuerdo con el fondo en el marco de un ajuste fiscal que requiere aumento tarifario, reducción del déficit fiscal y otras condicionalidades en plena campaña electoral. La tercera condición que requiere el gobierno para poder imponer la receta del dólar electoral es que la economía no se vuelva a cerrar. Y esto lo engancho con lo que decíamos anteriormente. No solamente es necesario mantener la brecha cambiaria, es decir, los dólares alternativos, con la expectativa de que en algún momento se va a cerrar el acuerdo con el fondo y de que se va a mantener el plan de reducir a la mitad el déficit fiscal y la emisión monetaria de 2 billones de pesos a 1 billón de pesos de emisión monetaria, sino también es necesario mantener abierta la economía, la recuperación económica y la recaudación tributaria, porque si hay un nuevo cierre de la economía, obviamente se queman todos los papeles, vuelve a caer la recaudación. Eso implica necesidad de expandir la emisión monetaria fuertemente para financiar el déficit, y eso volvería a disparar las brechas cambiarias y haría insostenible cualquier estrategia o receta del dólar electoral en los próximos meses. Por eso, insisto, Guzmán también ha salido a decir que por más que llegue una segunda ola de COVID y se agrave la situación sanitaria, no va a haber un cierre de la economía como hubo el año pasado a partir de abril y mayo. Finalmente, es condición necesaria para la receta oficial que haya un colchón de competitividad, es decir, que el dólar oficial, que actualmente está en el caso del dólar mayorista alrededor de los 91 pesos, tenga cierto margen en términos de competitividad, y eso lo podemos ver con el dólar real. Traemos los dólares de cualquier momento histórico, aplicándole a la inflación del periodo al momento actual, y lo que surge de ese cálculo que hemos hecho es que efectivamente hay un colchoncito de competitividad hoy para poder atrasar en los próximos meses el dólar oficial y tratar de que ese ancla pueda funcionar como un efecto amortiguador de la suba de precios. El dólar real actual es muy similar al dólar del 2011 y es más alto que el dólar del 2013 y el 2015, cuando obviamente el Banco Central de todas maneras tenía otro margen de maniobra porque tenía muchos más dólares en las reservas y podía actuar en el mercado oficial vendiendo esos dólares y no aplicando un cepo tan duro como existe actualmente. Fíjense estos cálculos que hemos hecho con el economista Amílcar Collante. Si uno
ve cuál era el dólar real en la elección del 2011 al inicio del periodo, en enero del 2011, estaba alrededor de 93 pesos a valores de hoy, que terminó en octubre, en el mes de la elección, en alrededor de 85 pesos a valores de hoy. Esto es muy similar al dólar actual, y aún pensando que ese dólar termine en octubre alrededor de los 102 pesos, es decir, que empiece a desacelerarse fuertemente las mini devaluaciones diarias y el gobierno logre que en octubre ese dólar no suba más allá de 102 pesos, esto significaría que el dólar real de fines de octubre sería muy similar al dólar real de fines de octubre del 2011. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un colchoncito de competitividad en ese dólar oficial para poder atrasarlo, es decir, llevarlo mucho más lentamente que el ritmo de la inflación en los próximos meses, y que eso le puede servir al gobierno como amortiguador, como freno del ritmo inflacionario. Lo que les quería mostrar con estos números es que está en marcha la estrategia oficial de desacelerar la inflación usando como ancla el tipo de cambio oficial. Pero reiterar también que esto tiene un riesgo y que no es fácil, no está despejado ese camino para el gobierno. Para eso necesita una serie de condiciones. No le basta con la super soja arriba de los $500 y el super cepo. Necesita una serie de condiciones bien claras que veremos en los próximos meses si pueden cumplirse. Que el Banco Central siga acumulando reservas en la temporada alta de liquidación de agrodólares. Número 2, que no se dispare la brecha cambiaria, es decir, los dólares alternativos, y más allá de la estrategia del Banco Central de vender bonos contra pesos y después recomprarlos con dólares de las reservas, una estrategia que tiene patas cortas porque justamente el Banco Central necesita acumular reservas, no salir hecho con las reservas, y necesita de alguna manera un ancla de expectativas mucho mayor que la venta y esa estrategia, ese rulo que hace el Banco Central vendiendo bonos en dólares contra pesos y recomprándolo con dólares de las reservas. Por eso es fundamental, para que no se dispare la brecha cambiaria, mantener la expectativa de que va a haber un acuerdo con el fondo en el marco de una reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, y también es fundamental no volver a cerrar la economía para no ensanchar el déficit fiscal y disparar nuevamente la emisión monetaria. Son condiciones muy importantes que deben cumplirse en los próximos meses para efectivamente poder cumplir con la receta del dólar electoral. ¿Por qué es tan importante en la receta del dólar electoral que no se dispare la brecha cambiaria nuevamente? Porque si no, ocurre lo que ha ocurrido en los últimos meses con la inflación mayorista, con los precios del productor, que tiene un alto componente de precios de importación y que tiene un alto componente de bienes transables con el mundo, que es que efectivamente esos precios vienen creciendo muy por arriba en los últimos meses del dólar oficial, y ahí ya el dólar oficial, por más que se lo logre anclar, que se logre que vaya muy por detrás de la inflación, no sirve como ancla de los precios, no sirve como ancla inflacionaria, porque si efectivamente la brecha cambiaria se dispara o sigue en niveles muy elevados, por más que se logre controlar el dólar oficial reforzando el cepo, aplicando todavía más restricciones a las importaciones, bueno, hay una gran cantidad de productos que terminan fijando precios con los dólares alternativos ante la imposibilidad de acceder a los dólares oficiales. Y eso en parte es lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos meses con algunos productos en particular que han tenido aumentos muy por encima de la inflación general y del dólar oficial. Les recuerdo que esta estrategia de dólar electoral atrasado, de receta del atraso cambiario en los meses de campaña electoral, siempre después terminó con algún episodio de endurecimiento de la política económica. Después de la elección del 2011, que Cristina gana con el 54% de los votos, llega el cepo cambiario. Después de la elección del 2013 llegó la devaluación de enero del 2014 de Kicillof, con un salto
del tipo de cambio que disparó la inflación ese año al 40%, y después de la elección del 2015, que termina con un dólar súper atrasado, hablamos de un dólar a valores de hoy de 55, 57 pesos, viene el cambio de gobierno y la devaluación de Macri al levantar el cepo. Así que, como les decía, tampoco tiene demasiado margen el gobierno y Guzmán para abusar de esta receta del atraso cambiario en los meses previos a la elección, porque si bien podés lograr algún tipo de desaceleración de la inflación, si eso se profundiza, va a significar una devaluación post elecciones o de disparada del tipo de cambio oficial, o de ajuste del tipo de cambio oficial mucho mayor. Espero que les haya gustado este video y, como siempre, nos seguimos comunicando a través de los comentarios en el canal o a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Suscríbanse al canal, denle like si les gusta el video. Chau, pásenla bien.